Vamos a hablar de la pirámide de Tlalmanalco. Estamos en el proyecto de salvamento arqueológico y conservación de Pantlalco, el predio La Pirámide, en el 2021 y 2022. En ese edificio se encontraron, para empezar, una plataforma adosada en la parte poniente. En algún momento la taparon, probablemente ya durante el periodo de contacto europeo. Tapan con una especie de ofrenda de cierre donde que la gente colocó un montón de piezas y algunas figurillas de contacto que por ejemplo un individuo con un ropón y una posible espada. Está mal llamado nombrarle pirámide como coloquialmente la conocen. Solo se conserva aproximadamente el 30% de lo que era este edificio y él no tiene el conocimiento tal vez de los anteriores. Por eso la arqueología da otros datos. Hay que hacer hincapié en que excavamos solo una parte. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Estamos en Historia de Chalco Matinecán el día de hoy. Vamos a hablar de la pirámide de Tlalmanalco, ¿es o no lo es? Y para este tema tan delicado y no equivocarme, tenemos el día de hoy al doctor Hervé Monterrosa y arqueólogo Ricardo Arredondo Rojas. Nuestros invitados trabajaron en la excavación. Es correcto. Sí, participamos en el proyecto de salvamento arqueológico y conservación de Pantlalco, el predio La Pirámide, en el 2021 y 2022. Básicamente dirigimos un par de proyectos en el sitio. Uno, como ya lo acabamos de referir, fue el proyecto de salvamento y conservación de Pantlalco, predio La Pirámide, dirigido por mi colega aquí, el doctor Hervé Monterrosa, y un proyecto adicional derivado de sus trabajos, que fue el proyecto para la estabilización del edificio arqueológico en predio Tepantlalco, dirigido por un servidor. ¿Qué significa? Sería algo así como el de Tecpan, Tlali, es como las tierras del palacio, sería el significado. No estamos diciendo tampoco que haya sido un palacio, pero por lo menos un edificio administrativo sí fue. ¿Este nombre ya estaba documentado? Eso venía en las escrituras de la parte norte del predio. ¿Es palacio o es pirámide o qué? Bueno, el término pirámide es un término muy, pues un poco, vamos a decirlo, en el vulgo, ¿no? Popular, ¿no? Y más bien es un basamento piramidal, compuesto de varias plataformas superpuestas, o incluso adosamientos de plataformas, ¿no? Esa principalmente sería la definición un poquito más acertada. ¿Qué fue lo que se descubrió en estos basamentos? Pues mire, en ese edificio se encontraron, para empezar, una plataforma adosada en la parte poniente del edificio, probablemente que se usó ya a finales del posclásico tardío. Vamos a ver si de unas fechas tentativas. Posclásico tardío pertenece a 1325 a 1521 y parte de lo que fue el periodo de contacto, ¿no? Entonces estaríamos hablando de muy a finales del siglo XV y principios del XVI, más o menos. Se sería principalmente, que hay contacto con contacto europeo, ¿no? Principalmente. Ahora bien, entre los hallazgos en los otros hallazgos que se pudieron haber hecho, que se hicieron, fue precisamente tanto cómo fue construido el edificio, los sistemas constructivos. Se detectaron, pues precisamente dentro de esa plataforma adosada, cómo es que en algún momento la taparon, probablemente ya durante el periodo de contacto europeo. Tapan con una especie de ofrenda de cierre donde que la gente colocó un montón de piezas de uso cotidiano, generalmente, desde platos, cajetes, o sea, vajilla de servicio, algunas que son posiblemente para ofrendas o de servicio religioso, probablemente como braseros o lo que llaman ahumadores, ¿no? Y también se encontraron, bueno, eso se pone en la ofrenda, cierran y tapan, hacen como una especie de terraplén de allá hasta la altura del muro, y probablemente para sellar esta parte, ¿no? Porque al parecer lo que estamos viendo entre lo que es el primero y segundo cuerpo y esa plataforma es que cortan parte del edificio y establecen una especie de como de cuartería en el que posiblemente alguien habitó o alguien recibió algo se hizo allí, no se sabe qué. Y adosado a lo que es ese núcleo como de piedras de Tezontle, que es el primer cuerpo, se encontró una especie de como de tina,
que de hecho se quedó sepultada porque pues, no hay forma de darle mantenimiento a ese elemento todavía. Ahí está para futuras exploraciones algún día, quien lo haga. Pero lo interesante de esta tina es que está hecha de estuco. Yo no creo que las medidas que tenía aproximadamente unos 1 metro de ancho por 40 más o menos eran las dimensiones, ¿no? O un poquito más grande, o de 1 por 1, no recuerdo. La cuestión es que en algún momento se había considerado que podía ser como una especie de pila en la que se podían ver las estrellas, pero difícilmente, dado que como está pegado al núcleo del edificio, que hace como una especie de muro, pues no permitiría ver toda la parte septentrional de la bóveda celeste. Pero curiosamente encontramos unas como escalinatas de acceso latina y unas escalinatas de descenso. Entonces probablemente, eso es hipotético, estamos trabajando en eso todavía, porque tampoco tenemos muchos elementos asociados. Hay algunas figurillas de contacto que por ejemplo un individuo con un ropón y una posible espada. ¿Por qué no? Sospechamos de que podría ser una primera pila bautismal. Eso completamente especulativo, pero es una hipótesis de la que queremos partir. Tomemos en cuenta que para el momento en que se hacen todas las negociaciones con españoles, y ya supongamos que ya pasó la conquista de Tenochtitlán, pues ya llega la nueva traza española, lo que llaman la traza romana. Entonces lo que hacen es que el viejo asentamiento de Tlalmanalco, lo que era una pequeña ciudad mesoamericana, se arrasa y se construye lo que va a ser la futura traza europea, ¿no? Pero mientras eso ocurre, pues necesitan tener todo el proceso de evangelización tiene que estar llevándose a cabo. Entonces, esos edificios que eran parte de la periferia de esta ciudad de Tlalmanalco, probablemente se estaba ocupando para hacer el llamado a la gente, porque tomemos en cuenta que este predio, desde la cima de esta estructura hasta la calle que es Naranjo, si mal no recuerdo, La Rosa, de La Rosa, uno puede hablar relativamente fuerte y desde abajo se puede escuchar, o sea, hay una buena acústica. Bueno, es importante mencionar propiamente, para que entendamos un poquito el edificio al cual nos refiere, ¿no? Si bien está mal llamado nombrarle pirámide como coloquialmente la conocen, sí, efectivamente no es un basamento piramidal. Todavía estamos discerniendo si precisamente cumple labores palaciegas, administrativas, religiosas, pero sí podemos decir que es un edificio netamente administrativo, de rango medio, pero que sí pertenece a cierta nobleza. Lo más importante de este edificio y lo que aún se conserva, que es importante mencionarlo, es que solo se conserva aproximadamente el 30% de lo que era este edificio y no se conserva la parte frontal. La parte frontal tenía su acceso propiamente hacia el lado suroeste del predio, es decir, lo que actualmente observamos y lo que se conserva es la parte posterior. Entonces, de ahí partimos para que la gente entienda un poquito que lo que conocen comúnmente como la pirámide es la parte posterior de un edificio que cumplió funciones administrativas diversas, ¿no? No tenemos en este momento los elementos concretos para decir qué tipo de funciones administrativas está llevando a cabo. Sin embargo, sí contamos con los elementos a partir de esta excavación para saber que hay áreas de actividad puntuales que tienen que ver con la producción local de ciertos artefactos, ciertas manufacturas, y que está siendo muy imperioso. Es decir, si checamos la matrícula de tributos o su facsímil, o su primer facsímil, que es el Códice Mendocino propiamente, no. lo que nos dice el códice, la tributación muy fuerte que se está dando o a la que está sometida esta región en torno a la Triple Alianza, refiere una carga muy, muy fuerte de mantas y maderas y algunas cosas diversas. Entonces, lo que estamos encontrando atrás de este posible edificio administrativo, palacio, estamos encontrando áreas de producción que nos están sugiriendo una producción muy fuerte de elementos o materiales propiamente tejido. Encontramos una cantidad bastante considerable de malacates en un espacio en donde no solamente estamos encontrando malacates nuevos de diferentes tamaños, malacates de uso
preformas de malacates, es decir, el malacate sin proceso de cocción, sin proceso de pintura, moldes de malacates, fragmentos de algún tipo de fibra, agujas tanto de hueso como es una forma tradicional, como agujas posiblemente de una aleación de cobre. Es decir, hay una zona de producción incipiente para la parte posterior de este edificio, que nos refiere propiamente que es un trabajo o es un área que está sometida a una fuerte presión de trabajos. Retomando lo que menciona el doctor Monterrosa, si bien este edificio está situado propiamente entre los últimos años del posclásico tardío, también es muy evidente que este auge que está teniendo es un periodo muy cortito, ya pegado al contacto. O sea, nosotros estamos refiriendo propiamente un contacto suave que va de 1519, previo a la invasión propiamente de México Tenochtitlan, a 1534. Es un periodo relativamente corto, sin embargo es un contacto suave para esta región por la similitud no solamente de los procesos de manufactura que los vemos a través de los depósitos cerámicos, sino también de parte de las costumbres que se están conservando y parte de la ocupación de los mismos espacios y del modo de producción. Estamos exactamente en el punto de proceso de transición del choque de dos culturas. Contrario a lo que sucedió en México Tenochtitlan, el contacto en esta parte, o por lo menos para aquí, para Tlaxcala, es un contacto bastante suave. Es decir, toda la parte de la nobleza está conservando ciertos privilegios que les permite tener todavía estos espacios como este edificio administrativo, que les permite mantener su forma de organización social, como lo estamos viendo a través de la diferenciación social de los procesos de producción para ciertas manufacturas. Es decir, lo que estamos encontrando es un edificio único en su género, que nos está dando la información precisa del momento exacto de un contacto. Recordemos que Chalco es de las regiones que más tributa a mantas, algodón, textiles, ¿no? Como tributo a Tenochtitlan. Y bueno, ahí tenemos precisamente ya para este periodo muy tardío del posclásico, la demanda de Tenochtitlan es cada vez más aguda, ¿no? Y evidentemente, pues incluso si bien realmente se relaciona esta actividad como una actividad femenina, incluso ya para esas épocas hay muchos hombres que están involucrándose en esta actividad. Ahora, no es solamente la única actividad que encontramos. Entre unos 50 y 70 metros al norte de esa estructura, muy pegado a la calle de la Rosa, encontramos una especie de unidad habitacional o de producción, si lo podemos llamar así, de canteros. Estaban produciendo unas especies como de ojivas de piedra de toba volcánica y posiblemente esculturas, entre otros elementos. Se encontraron piezas en proceso de producción, herramientas como un metate para desgastar, una especie como de pila donde precisamente probablemente se remojaban las piezas para hacerlas a la fricción. Acuérdense que una pieza bajo fricción se te puede romper, entonces lubricarla regularmente con algún tipo de líquido, ¿no? Entonces, pero ya desde una perspectiva antropológica es relevante. ¿Por qué? Porque estas unidades de producción están pegadas muy cerca de este edificio administrativo. Por lo tanto, la nobleza está teniendo el control sobre estos artesanos, ¿no? Y eso es muy interesante porque donde más se ha trabajado eso es en el área maya. Tenemos algunas evidencias de producción, por ejemplo, en Cancún, ¿no? Donde se producía jadeíta. Hay elementos indirectos, por ejemplo, ¿cómo se llama este sitio? En Campeche, recuérdame, el gran sitio de Campeche, fue su nombre. Ajá. Bueno, son varios sitios en el que dentro de las mismas estructuras se llegaba a meter estos materiales importantes, pero bueno, lo importante es ver cómo Calakmul, perdón, fue el nombre, Calakmul. Hay muchos sitios en la de Maya en el que precisamente vemos cómo puede estar tanto dentro de la estructura del edificio del gobernante, de la élite, o afuera, pero siempre bajo la supervisión. En Xochicalco pasa lo mismo, ¿no? Pero aquí como que
posiblemente hay una supervisión de la nobleza, pero quizás no sea tan rígido como ocurre en ciertos lugares del área maya, ¿no? Hay cierta libertad, quiero creer, no está tan controlado, ¿no? Pero está siempre bajo supervisión. Por eso estamos tan pegados a este edificio administrativo, ¿no? Doctor, corríjame, a mi comunidad del Ministerio de Chalco Mecomitlán, las últimas publicaciones han sido de la guerra México-Chalco. No fue constante, sino hubo guerras floridas, después un periodo de paz, después un conflicto nuevamente, hasta llegar a un punto donde fue una invasión completa de México. Tenochtitlan se vuelve el tributo de Chalco, que hay que nombrar que Tlalmanalco es Chalco, del parte del Chalcayotl, llegó a ser cabecera. Estos tributos fueron muy agresivos por el periodo que estuvieron en combate. No, más bien, bueno, lo de las guerras floridas, de hecho que ahí inicia todo y empieza en Chalco. Las guerras floridas supongo que fue una forma de resolver ciertos conflictos, muchas veces incluso conflictos tanto de territorio como incluso de plazas de gobernante, ¿no? Pero obviamente con el tiempo se van acrecentando y se van extendiendo incluso hacia otras regiones de la Cuenca de México, entre esos Tenochtitlan. No más que recordemos que Tenochtitlan, porque la bibliografía actual, pues se le da muchísimo peso a Tenochtitlan. Recordemos que Tenochtitlan no más es heredero. El imperio Tenochca no es más que una herencia del imperio de Azcapotzalco, e incluso de la competencia que tenían con Ixtlilxóchitl en Huexotla. Y esa idea, precisamente que lo lee uno en Chimalpain, que el abuelo y la abuela, ¿no? Como hace referencia a estos linajes tan antiguos y de importancia, pues recordemos que tanto desde Morelos, región de Puebla, Tlaxcala, como el resto de la cuenca, para que sus linajes fueran reconocidos, tienen que venir a Chalco. Y también es así que se ve que incluso en el Códice Xolotl, todos esos grupos chichimecas que supuestamente llegan a la cuenca, vayan a Chalco y ahí reciben esa educación tolteca, ¿no? Pero también son reconocidos sus linajes a través de Chalco. Y una vez que Chalco es conquistado por Tenochtitlan agarra esa figura, y lo mismo Chimalpain lo dice, los nuevos abuelos y abuelas son los mexicas, pero a fin de cuentas están usurpando una figura que es meramente Chalca. ¿Por qué? Porque Chalco tiene los grupos más antiguos, están en Chalco, tanto en Chalco como en Xochimilco, incluiría yo. Pero se agencian esta figura. La guerra entre Chalco y Tenochtitlan remonta por lo menos desde Azcapotzalco, porque Chalco es conquistado en un primer momento por Azcapotzalco, bajo Tezosomoc. Pero no hay mucha información al respecto. Seguramente debieron tributar algo, pero todavía Chalco reconocía a la figura de Tezosomoc y no hubo tanto conflicto. Todavía siguieron siendo aliados, tan es así que incluso se asociaron a él para matar a Ixtlilxóchitl de Huexotla, ¿no? Sin embargo, cuando los mexicas vencen en tiempos de Ixcoatl a Maxtla y cae Azcapotzalco, pues los mexicas dicen, pues ¿saben qué? Vamos a ampliar nuestro templo mayor. A ver, Chalco, cáete. Ya asumen, como derrotan a Azcapotzalco, asumen que siguen siendo vasallos, y no es cierto. Chalco le dijo, no, a ver, gánate tu derecho. Yo no soy tu vasallo, y gánate el derecho, ¿no? Y ahí empieza una guerra de 20 años, muy desgastante. Generalmente tendemos a ver Chalco como una gran potencia, sí lo es, pero es una potencia en declive. Realmente el momento hegemónico de Chalco, según mi hipótesis, yo con lo que he trabajado desde la maestría, va surgiendo, sobre todo desde el clásico terminal 550 con la caída de Teotihuacán, el periodo epiclásico, que se empiezan a generar los futuros centros políticos del posclásico, y sobre todo el posclásico temprano. Porque ahí, al final del epiclásico, hacia más o menos 970 después de Cristo, hasta 1150, toda la famosa fase Tolán, esa parte tolteca que es quizás el periodo menos entendido de Mesoamérica, es fascinante, porque evidentemente lo que va a dar pie a lo que va ya al final. Ahí es donde Chalco realmente su hegemonía está allí. Porque lo vemos sobre todo en la cerámica. La cerámica negro sobre anaranjado se origina tanto en Cholula como en el Cocoyotla negro sobre anaranjado, como en la famosa Azteca 1 que le llaman aquí, que se está produciendo en Chalco. Que poco a poco, conforme van surgiendo nuevos centros de poder como Azcapotzalco y luego Tenochtitlan, la producción de esa cerámica va cambiando de lugar y se va cambiando sus formas y se van agenciando estos nuevos grupos de poder, esta cerámica. Pero al final de cuentas, desde lo que es la mal llamada Azteca 1 hasta la Azteca 4 o 5,
incluso hay uno ya que ya he perdido contacto, pues es una misma familia cerámica anaranjada que proviene de esas épocas, pero va cambiando de manos, pero al final de cuentas pues tiene una hegemonía bastante larga, ¿no? Por lo menos hasta el 1150, que llegan nuevos grupos, que recordemos que siempre hay grupos que llegan, sí, claro. Y incluso si leemos las fuentes, nos hablan de grupos que están llegando y que fundan. Exacto. La historia, incluso cuando estamos cerca ya de contacto, siguen llegando grupos. Así es, y dicen que fundan tal pueblo. Hay que tomarlo con cuidado, porque al parecer ya están existiendo estos sitios. Seguramente hay un cambio de linaje. O de poder, y que seguramente refundan en otra parte el Altépetl, o sea, lo que es el señorío, pero sigue existiendo. Y el historiador los menciona, también él no tiene el conocimiento tal vez de los anteriores. Por eso la arqueología da otros datos. Y por eso uno dice, no, pues los grupos humanos, que según las fuentes históricas, es del 1150 para acá, o sea, hasta 1521, pero no es cierto, la arqueología está diciendo que ya hay sitios desde mucho antes, ¿no? Por eso uno no puede simplemente agarrar los libros de Chimalpaín y decir, ya tengo toda la historia de la región. Es lo que comentábamos hace rato, aquí fuera de micrófono. Chimalpain, el problema aquí con la región de Chalco es que realmente es el único cronista que habla a profundis de la historia de Chalco, pero con cuidado, él es un señor de Amecameca, como noble, tiene sus propios intereses y él va a contar la historia y va a interpretar los documentos como a él le conviene. Porque qué casualidad que no hay mención prácticamente de Tenango Texcoco de Popola, que es un señorío muy importante, que era el famoso que es actualmente Tenango del Aire, Juchitepec, que dependía en su momento de Tenango, que curioso, como vemos con el tiempo Juchitepec ya tomó mucho más hegemonía que Tenango, ¿no? Tenango como quedó relegado, incluso Tlalmanalco. Claro. Y Xochimilco y Chimalhuacán, que es Tepetlixpa, y aquí Chimalhuacán Atenco, Chimalhuacán, no Atenco, Chimalhuacán es el de Texcoco, Xochimilco y Chimalhuacán aquí cerca de Morelos, ¿no? Entonces, qué casualidad, no menciona nada de los otros Altépetl. Obviamente, seguramente muchos de esos Amochtlis se perdieron, pero o incluso lo que él tuvo acceso, pero incluso los historiadores lo van a decir, hay que tener mucho cuidado con quién y por qué está dando esa información. Por eso es muy importante que no cualquiera de nosotros, me incluyo, que simplemente decimos, leí tal libro, te leí a Chimalpain, esta es la verdad. No, tenemos aquí a personas que trabajan la arqueología para darnos datos que aportan, que sirven para tener el conocimiento completo, como es el de la estructura de Tlalmanalco, que ahora sabemos no es una pirámide como le dice la gente del municipio. En Tlalmanalco se inició la evangelización de la zona alta de México, porque bien me mencionaba, inició en Veracruz, Puebla, pero Tlalmanalco fue cuna de esta evangelización. Pero antes de la capilla abierta, como nos menciona el arqueólogo Ricardo, ¿sí? Ciertamente pudieron ustedes encontrar una pila bautismal. Este lugar es importante. Menciona que también falta cosas por encontrar y descubrir. Tenemos el polígono A, ustedes lo dejaron de trabajar hace 2 años. Dígame. 2 años, sí. 2 años. Dígame, ¿qué pasó con todas las figuras de las piezas arqueológicas que se fueron encontrando? Porque esa es la duda que mucha gente luego tiene cuando trabajan arqueólogos. ¿Qué pasa con esas figuras? Primera pregunta. La segunda pregunta es, ¿qué pasa con el lugar, el sitio arqueológico en el polígono A? ¿Es tarea de todos cuidarlo? ¿Cómo lo encontraron el día de hoy que fueron a visitarlo? ¿Y qué podemos hacer como comunidad con este sitio? Evidentemente se hacen las gestiones en lo que se trabaja, están todos en como un área de trabajo, ¿no? Termina el proyecto y obviamente se hacen las gestiones con el centro INA, con el INA en general, o salvamento, si es el caso de salvamento, para pues, que ellos hagan el resguardo de esos materiales. Y actualmente todos esos materiales están bajo resguardo del centro INA Estado de México. Ahí tienen ese material, de hecho, tan es así que bueno, la exposición que estuvo expuesta en el Museo Nacional de Antropología, la de Desenterrando el Pasado, Chalco y sus alrededores, que hubo también piezas de Proyecto Trolebús que dirigimos los dos. Pues se hizo la gestión, ya se fue del centro INA, se fueron al museo y ahorita ya todo regresó a su lugar, ¿no? Ya concluyó en este mes de febrero, ¿no? Finales de febrero terminó la exposición. Bueno, principalmente ese es el punto. Están ahí bajo resguardo y pues se puede ya gestionando a través ya incluso de jerarquías más altas, ¿no? Coordinación Nacional, la dirección del INA, posiblemente
haciendo una coadyuvancia, creando organismos coadyuvantes por la sociedad civil y los mismos gobiernos municipales, pues incluso se podría solicitar, si tienen las garantías para poder exponer esas piezas dentro del municipio, pues se puede hacer, pero esas son gestiones que tienen que ir viendo la organización social, tanto cívica como de gobierno, ¿no? Son gestiones que toman su tiempo y principalmente es garantizar el bienestar de las piezas ya en su lugar final, ¿no? Que tengan las condiciones adecuadas para su preservación y protección. Ahora bien, la segunda pregunta era sobre la importancia. Sí, la sociedad civil está involucrada. Mucha gente piensa que, pues este lugar, pues es el INA, hay una estructura, hay algo arqueológico, histórico. Ya, pasan, tiran basura, hacen un montón hacen todo un chiquero, literalmente, como lo que vimos hoy. No, es obligación, es derecho y obligación del ciudadano apoyar al INA en la preservación y conservación de los vestigios. Está el INA, pues imagínense cantidad de sitios que hay, también está uno desbordado. La cuestión es que tanto gobiernos municipales como estatales y federales tienen que participar más, los mismos vecinos alrededor, en preservar. Ahí vimos que hay mucha gente que se viene a drogar, a tomar alcohol, ya hay indicios de saqueo, de destrucción, un completo acto de barbarie, de ignorancia pura, e incluso de desprecio, ¿no? Por lo que se tiene allí. Pero sin duda yo sé que como ustedes, ciudadanos, que hacen ese tipo de fomento cultural a través de redes, pues son a fin de cuentas una voz y sí les preocupa su patrimonio. En efecto, pues es importante hacer un llamado para que precisamente pues se le dé un mantenimiento. Yo sé que desde el 28, yo hice un correo al centro INA el 28 de julio del 2023, el año pasado, porque por las lluvias atípicas aquí en el municipio de Tlanmanalco, se cayó parte del muro, un muro del muro poniente de la plataforma adosada, y se hizo la denuncia de que se cayó, de que se derrumbó, pero ahí sigue sin ser atendido, y ya se acercan las lluvias en 2-3 meses, y pues pues naturalmente pues se tiene que restaurar eso, ¿no? Andando un poquito más en lo que comenta el doctor Monterrosa, la labor de nosotros como arqueólogos no queda en la excavación ni en un informe técnico. Afortunadamente, este sitio ha sido muy bondadoso con nosotros en términos de investigación. Nos ha dado la posibilidad de pronunciarnos en diferentes foros. Hemos asistido a dar ponencias en diferentes foros, ponencias. El material recuperado arqueológico en términos de bienes muebles, objetos cerámicos o de lítica, muchos de estos que se encontraron in situ y otros que se armaron a partir de la recuperación en fragmentos de material cerámico, se pudieron reconstituir, estabilizar y nos dieron la posibilidad de que formaran parte de una colección de muestra en una exposición que estuvo abierta al público en el Museo Nacional de Antropología e Historia desde noviembre diciembre, el 5 de diciembre del año pasado hasta la última semana de febrero de este año. Fue una colaboración de dos proyectos emblema que hemos realizado en la región de aquí de la mal llamada región de los volcanes, ¿no? Nosotros preferimos llamarle la región de la Chalcayotl, ¿no? La región de Chalco, más correcto. Bueno, Chalcayotl, definiéndolo para el postclásico, región de Chalco, porque incluso, bueno, en tu página dice, por ejemplo, región de Chalco, Amecameca. Así es. Él hace un pequeño corte. La región de Chalco, Amecameca no existe. Y es un error que incluso yo he cometido desde la tesis de maestría. La región de Chalco, Amecameca es un error de traducción más bien, bueno, un error que calamos desde la primera traducción en español de Silvia Rendón de las relaciones originales de Chalco Amecameca. Pero pero es Chalco Amecameca es porque es el Amecameca de Chalco, pues, no tanto porque sea un eje que va de Chalco a Amecameca. Es la región de Chalco, punto, no hay otra cosa. Era Chalco. Chalco es Chalco. Ok, perdón.
Gracias por la aclaración, doctor. Iba a ese punto, precisamente, no, y está bien, pero qué bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Al final del día, nosotros estamos siempre buscando, a pesar de que desarrollamos proyectos por tiempo determinado y acotados de forma presupuestal muy restringida, buscamos que la difusión y la divulgación vaya en torno a las regiones a las que estamos trabajando. En este sentido, estando haciendo los trabajos aquí en Tlalmanalco, creamos un ciclo de conferencias que se presentó en el auditorio municipal referente precisamente al sitio en cuestión. Ya a nivel un poco más grande hemos llevado conferencias referente a este sitio a foros un poco más amplios, y culminamos no solo con la entrega de un informe sistemático que ya aprobó el Consejo de Arqueología de esta región y particularmente de este sitio, sino la culminación fue la conjunción de dos proyectos insignias, como lo menciona el doctor Monterrosa, que es el proyecto del trolebús Chalco-Santa Marta y del proyecto de salvamento arqueológico Tepantlalco y el salvamento y el proyecto de estabilización del edificio arqueológico, que estos trabajos nos dieron el material suficiente para poder montar, como les mencionamos, una pequeña muestra en el foro más grande de exhibición que tenemos en el país, que es el Museo Nacional de Antropología e Historia, y ahí mismo crear un ciclo de conferencias, muchas relacionadas con el sitio y otras más con el proyecto del trolebús. En fin, al final del día, toda esta parte, lo que nosotros buscamos es que se difunda la cultura, que se cree realmente una historia social dinámica de lo que realmente fue esta región, de las personas, la gente que antecedió a los que hoy viven aquí, y que entiendan que es una región muy importante, que entiendan que tenemos un rico pasado cultural del cual se debe uno de sentir orgulloso, y que muchas veces no lo saben, que a partir de esto adquiramos ese sentido de pertenencia para la región, que nos sintamos orgullosos de vivir en una región donde florecieron grandes culturas y hubo un desarrollo tecnológico cultural que ha sido opacado por las culturas del centro de la Cuenca de México, pero que sin embargo eso no quiere decir que no sea tan o más importante que esas culturas, porque aquí pensando en el paso natural y la zona estratégica que es Tlalmanalco y toda la región de Chalco, aquí se gestaron desde la entrada estratégica para la ciudad de Tenochtitlan con los grupos europeos, como el proceso de evangelización. Recuerden que la región de Chalco era no solo la productora más incipiente de maíz, sino la productora del mejor maíz de toda la región. Entonces, la primera productora de madera, pero particularmente era la zona por excelencia de los maestros canteros. No había mejores maestros canteros que los de la región de este lugar, de Chalco. Entonces, debemos hacer un poco de reflexión referente a esta parte, saber qué tierras estamos pisando, qué tierras habitamos, pero sobre todo que entendamos que lo poco que nos quedan de estos vestigios culturales hay que preservarlos, hay que difundirlos, pero sobre todo hay que darlos a conocer y salvaguardarlos. Como menciona bien el doctor Hervé, la región de Chalco guarda los linajes más antiguos y por ende una tradición cultural muy grande. A diferencia de los grupos nahuas del centro, particularmente los mexicas que se apropian de los linajes, pero su bagaje cultural es pobre, y esto se refleja incluso en sus construcciones, ¿no? La forma de construir para el centro de la ciudad es con menos calidad que la que encontramos en Tlalmanalco. En Tlalmanalco lo poco que podemos ver es que hay una similitud muy fuerte en cuanto a los sistemas constructivos que se desarrollaron para periodos anteriores, en donde la calidad de la construcción era mayor. Aquí en Tlalmanalco, por ejemplo, encontramos un sistema de amarre estructural
en las esquinas de este edificio arqueológico que no se da en el centro de la Ciudad de México. Sí, este amarre estructural garantiza la estabilidad, pero sobre todo garantiza el movimiento uniforme para las inclemencias no solo del tiempo, sino de fenómenos naturales que tienen que ver también con los temas de vulnerabilidad sísmica. En ese sentido, aquí se desarrolla este sistema de amarre, porque lo estamos viendo en un edificio arqueológico mesoamericano y posterior, que no se ve en los sistemas de amarre vertical de las esquinas en los edificios mesoamericanos del centro para el periodo posclásico, y posteriormente se desaparece. Lo vemos aquí, pero reaparece como una técnica constructiva para la reconstrucción de la Ciudad de México y de todas las ciudades coloniales que hay en el país, pero como una avanzada de técnica que hubiera sido exportada de Europa, siendo que la evidencia de ese tipo de amarre, de esos sillares, la evidencia prehispánica está aquí en Tlalmanalco, ¿no? Entonces eso lo vuelve muy importante porque lo vuelve un sistema constructivo de punta que en el choque de cultura se pierde, pero que se asimila de forma amigable para los grupos europeos y después lo transportan y lo sugieren como una alternativa de solución estructural arquitectónica para las nuevas edificaciones. Y eso es muy valioso porque se ha minimizado esa parte de las técnicas de construcción que se dan aquí por ensalzar los sistemas constructivos que se dieron en la Ciudad de México de Tenochtitlan, siendo que el sistema constructivo neto de los grupos náhuatl del centro es de menor calidad. Pues de acá recordemos un poco la calidad para el trabajo escultórico que se da de este lado. Por ahí tenemos en el Museo Nacional de Antropología, pues el famoso Xochipilli, ¿no? Que salió exactamente, parecía indicar que esta escultura estuvo precisamente, o salió del edificio arqueológico que nos refiere en estos momentos, porque salió escasamente a 60-80 metros del edificio que estuvimos trabajando. Entonces, y lo que estamos identificando, por ejemplo, en el taller de actividades productivas que identificamos en la parte baja, estamos ante un proceso de estandarización de la talla de material que en un primer momento quizás identificamos como clavos arquitectónicos con un proceso de estandarización muy grande, pero seguimos aún trabajando en esa hipótesis. De hecho, algunos de los estudiantes que estuvieron con nosotros ya están realizando tesis sobre estos materiales. Es importante mencionarlo, ¿no? Que el proyecto está dando no solo para varios artículos, sino para tesis de licenciatura de algunos estudiantes que nos apoyaron. Y eso es interesante, ¿no? Entender que todo el proceso productivo que se daba en la región de Chalco ha sido minimizado por una visión un poco más romántica y nacionalista, incluso mártir hacia los grupos del centro de la ciudad. Eso no quiere decir que los grupos de la región de Chalco no solo fueran de suma importancia, sino que también tenían un gran potencial tecnológico que compartir hacia el mundo. Comunidad, hemos estado el día de hoy con el arqueólogo, el doctor. Muchísimas gracias. Ya tenemos más conocimiento de lo que tenemos en el municipio de Tlalmanalco. No debe de haber ignorancia sobre este lugar. El polígono A es nuestra responsabilidad, no solo cuidarlo del vandalismo, de la basura, es nuestra responsabilidad difundir lo que los maestros aquí, las personas que trabajaron, nos comparten, porque ahorita los estudiantes están haciendo tesis. Para nosotros sería un placer poder leerlas, no solamente que se quede como el trabajo de un estudiante, sino como el trabajo que una comunidad quiere saber. Les doy muchísimas gracias a ambos por compartirnos un poco de su tiempo, de sus conocimientos. O sea, realmente ven a Lina como un gran ogro. El INA es una muy noble institución, única en el mundo, de hecho.
si las personas poseen piezas arqueológicas, mucha gente cree, o incluso alguna estructura arqueológica en sus predios, creen que les van a expropiar. No, eso el INAH no expropia, no, además no hay ni recursos para eso. Más bien se les invita, y eso hay un programa en el INAH en el que se les invita a registrar sus piezas. Se registran las piezas, creo que si mal no recuerdo se hace en línea. Viene de hecho alguien de registro público, hay un formato y un sistema, pero se puede hacer el registro, nomás que evidentemente ya no pueden aumentar su colección. Ustedes se vuelven depositarios y responsables de ese material. Ya si en algún momento el INAH lo necesitara para una exposición o algo, ya les hace la notificación o algo, pero siguen siendo ustedes los responsables de ese material. Eso es muy importante. Si ustedes saben de una obra pública o privada que está afectando un yacimiento arqueológico, vayan, hagan una notificación a la Coordinación Nacional de Arqueología, a la Dirección de Salvamento Arqueológico, incluso hasta la dirección del mismo INAH, y notifiquen de que se están haciendo afectaciones. Lo ideal es hacer una redacción muy clara, describiendo exactamente el lugar donde se está dando, en qué lugar, las afectaciones que se están dando, y para que quede muy claro, muy concreto, muy conciso, y el INAH pueda hacer acciones pertinentes con las autoridades locales o responsables de la obra, ¿no? Entonces es principalmente eso. Pues como yo lo digo, incluso ahorita como ciudadano y como investigador sin adscripción, pues el trabajo es de todos, no es de otro, ¿eh? Entonces, para que estemos cada vez más cerca de ser como Japón, tenemos que trabajar mucho y estar muy conscientes de nuestras responsabilidades civiles. Pues bien lo menciona el doctor, esta parte de responsabilidad. Muchas gracias por la invitación, por la charla tan amena, por la estancia. A mí no me queda más que agradecer a todos, invitarlos a que hagamos estas denuncias pertinentes y que no tengan miedo. Como bien lo dice el doctor, más bien el tema es sumar para que podamos registrar en tiempo y forma todo nuestro acervo arqueológico, nuestro patrimonio cultural, y que sigamos avanzando, que sigamos sumando, ¿no? Esta invitación y esta charla es a nombre de nosotros como parte de esta comunidad de la región de los volcanes, como ciudadanos preocupados por el patrimonio cultural, y como investigadores independientes que queremos y entrañamos esta región, ¿no? que es nuestra línea de investigación, que es nuestro modo de vida, pero sobre todo que es la región más entrañable que hemos encontrado en nuestro quehacer arqueológico. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su dedicación, y siempre que necesiten información, nosotros estamos con las puertas abiertas para charlar y dialogar de estos temas que a todos nos apasionan. Creo que todavía falta una cosita más que añadir, en especial por el caso del saqueo que hay allí en Tlalmanalco. El saqueo es un tema muy grave aquí en la región de Chalco en general, desde Chalcoatenco, o sea, Chalco de Díaz Covarrubias hasta Tepetlixpa. Hay grupos que venden piezas por Facebook. Yo no sé por qué no se les ha investigado, incluso por policía, ¿cómo le llaman? La policía cibernética. Recordemos que es un delito federal, es un atentado contra la misma población, la gente. Yo entiendo que la región de Chalco está recibiendo mucha gente de otros lugares del país, por las cuestiones económicas, el mismo desarrollo demográfico, pero al final de cuentas no deja. Chalco siempre ha sido un enclave en el que llega mucha gente. Esto no es nuevo, y no deja de ser, aunque uno no sea de la región y va generando raíces, pues finalmente es parte de su patrimonio, ¿no? Es parte de la identidad de quien llega aquí, incluso de los que ya estamos desde mucho tiempo, desde generaciones acá. Tenemos que evitar ese tipo de cosas, denunciarlas, y no comprar piezas, porque al final de cuentas, con el simple hecho de sacar una pieza arqueológica es destruir los contextos que están allí, y nunca, absolutamente jamás se va a volver a saber nada de esa información. Recordemos que el petróleo realmente no es el recurso natural, vamos a llamarlo, el recurso no renovable, son los bienes arqueológicos. No, se pierden, nunca más se vuelve a tener información al respecto.